Bueno, gente, vamos a dar inicio a la clase número 4, que en este caso lo que nos va digamos, nos convoca, si se quiere decir, es algunos conceptos básicos que tienen que ver con la unidad número 3, que aborda la parte de reactividad química. Dentro de la misma, nosotros vamos a tratar de abordar conceptos que de alguna manera ustedes ya vieron en química general, pero desde la perspectiva de la química inorgánica, y que tienen que ver sobre todo la reactividad de tipo ácido-base como la reactividad asociada desde el punto de vista redox. Para ello vamos a analizar algunos términos termodinámicos que son de relevancia para poder justamente hacer un análisis de esos comportamientos o de esas reactividades como tal. Para ello nosotros lo primero que tenemos que definir qué es el aporte que nos da la termodinámica a la hora del análisis de la reactividad química. Y bueno, si ustedes, uno puede de alguna manera ver la etimología de la palabra, termodinámica está asociada, si se quiere decir, a la potencia del calor, y de alguna manera una rama de la física y también de la química, o de la físico-química, porque están muy involucrados, que esto de los intercambios de energía que se producen tanto en procesos físicos como en procesos químicos. Y de alguna manera la termodinámica, desde el punto de vista químico, a nosotros nos permite predecir o estimar la reactividad, siempre analizando constantes de equilibrio. Dentro de constantes de equilibrio, no solamente las que uno puede calcular, sino una constante ácida, un KPS, una constante que se obtiene a partir de un potencial redox, y que nos puede dar ideas, si se quiere decir, cómo son las propiedades de los reactivos o reactantes, como ustedes quieran, y de los productos de una reacción. Entonces, toda esta información de dónde está el equilibrio posicionado y del valor de la constante que uno pueda obtener es de mucha injerencia en la aplicabilidad y en el interés de la química. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros profesionales en la ingeniería química, es de relevancia para ustedes en todo proceso fijarse dónde está la posición del equilibrio, y si para alcanzar esa posición del equilibrio necesito cambios, como por ejemplo eh, flujos de energía, y si tengo algunas situaciones de cambios de presión. Entonces, todo eso, obviamente que cuando uno quiere ponerlo en la balanza es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre como ingeniero químico uno tiene el desafío de obtener el mejor rendimiento, o sea, lo más desplazado del equilibrio hacia los productos posible, donde involucre el menor consumo de energía y que las condiciones de presión sean lo más amigables posible. ¿Está? Entonces, si ustedes se fijan, y ahí destacado, uno de los aspectos más importantes de la química, de alguna manera, es el flujo de energía, y también si se puede obtener producción de la misma en un proceso químico. Las reacciones químicas involucran cambios de energía, obviamente. Esos cambios de energía pueden ser desde dos puntos de vista, uno desde la generación y otro desde el consumo de energía. Por ejemplo, si uno quema gas natural, eso para una industria es fuente de energía. ¿Por qué? Porque muchas veces es el punto de pie inicial para distintos procesos o dentro de la línea de producción. Pero, por ejemplo, si uno quisiese generar hidrógeno y oxígeno a partir de agua, lo tiene que hacer generalmente se hace a partir de un proceso de electrólisis, y en el proceso de electrólisis seguramente voy a necesitar algo que me dé energía, ya sea una batería o una pila, algo que permita que tenga un flujo de electrones que lleve justamente a la electrólisis del agua. Pero ese flujo de electrones hay que impulsarlo, y eso justamente requiere energía. ¿Tá? Entonces, dentro de la termodinámica, todos aquellos aspectos que estén asociados a los cambios de energía en un proceso químico se estudian a partir de la termoquímica como tal. ¿Está? Bien. Para que se pueda realizar una reacción química de alguna manera, para que uno pueda valorar y decir, bueno, esta reacción va a ocurrir en tiempo y forma
que sean convenientes, si se quiere decir, para los desafíos que uno quiera emprender y para el producto que se quiera obtener, uno tiene que tener en cuenta dos factores importantes. Por un lado, el termodinámico, que de alguna manera el termodinámico nos va a dar información si esa reacción es espontánea o no, si va a ocurrir sin la intervención externa y de alguna manera nos da información de la posición del equilibrio. Eso es importante tenerlo presente porque es lo que les comentaba anteriormente. Uno generalmente quiere que una reacción ocurra sin que nosotros tengamos que intervenir sobre ella. Y a su vez que esté lo más cercana al que nos permite que la posición del equilibrio esté lo más desplazada a su producto posible. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar seguramente el mayor rendimiento de la misma. Pero, ¿qué sucede? La termodinámica no nos da información de cómo ocurre la reacción o cuáles son los mecanismos de reacción, ni tampoco de la velocidad de la misma. Para ello, nosotros tendríamos que abocarnos al estudio de la cinética química, que es un área que ustedes ya vieron en química general, pero que no vamos a abordar en química inorgánica, dado que ustedes tienen materias específicas, sobre todo de la especialidad a partir de tercer año, que abordan dicha temática. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es abordar conceptos básicos, digamos, un pequeño repaso general de lo de química general para poder avanzar sobre reactividad ácido-base y redox. En todo sistema termodinámico lo que uno tiene que tratar de hacer es definir el estado. ¿Y qué es el estado? Bueno, no es nada más y nada menos que la situación específica en la cual se encuentra un sistema. Entonces, para cuando uno quiere hacer una descripción de un estado desde el punto termodinámico, lo que uno tiene que tratar de hacer es analizar determinadas variables macroscópicas que uno las puede medir, que son experimentales y que generalmente nosotros las vamos a llamar variables termodinámicas. Y esas, entre ellas, las más comunes son la presión, el volumen y la temperatura. Estas variables, de alguna manera, son independientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno quiere conocer una variable o quiere fijar el valor de una variable, es suficiente con fijar otras dos como para que el sistema se amortigüe a los valores que estamos definiendo. Una de esos ustedes pueden ver, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales, que es una ecuación de estado donde tenemos P por B igual a NRT. Si ustedes se fijan de alguna manera, si están trabajando con un determinado mol de un gas y fijan, por ejemplo, temperatura y presión, automáticamente ya queda fijado el volumen. No es algo experimental que nosotros tengamos que hacerlo. O si fijamos presión y fijamos el volumen, y de alguna manera tenemos determinada cantidad de gas, automáticamente la temperatura queda definida en ese proceso. Entonces, estas variables que son independientes unas de otras son las que se llaman variables de estado. Entonces, cuando uno puede expresar una combinación de estas variables de estado a partir de una expresión matemática, de alguna manera encuentra lo que se conoce como una ecuación de estado. Y uno tiene que tener presente que estas variables en muchos de los casos se consideran funciones de estado del sistema. ¿Por qué? Porque el valor que van a adoptar va a depender del estado inicial y el estado inicial y del estado final en el cual el sistema se encuentra. Bien, dentro de la termodinámica nosotros tenemos que considerar distintas leyes. Una de las más importantes es la primera, que nos da el enunciado de la conservación de la energía. En cualquier proceso la energía se conserva, no hay destrucción de la misma. Si se conserva, no se crea, no se destruye, sí se puede llegar a transformar. Ustedes vieron que uno puede llegar a tener energía potencial que se puede transformar en energía cinética. Solamente una transformación, no hay ni una creación ni una destrucción. Si ahora nosotros lo llevamos a términos un poco más centrados en un sistema cerrado es el sistema donde nos permite solamente intercambio energético, pero no hay intercambio de materia con el medio ambiente. Uno puede decir que la energía intercambiada en forma de calor y de trabajo con el sistema y de los alrededores es igual a la variación de la energía interna del sistema. De alguna manera uno puede decir que la energía interna que tiene un sistema o esa variación se puede manifestar en el calor, en el trabajo que podemos hacer. Es como decir, nosotros no podemos medir toda nuestra energía interna, pero sí sabemos
cuánta energía interna o cuánto puede variar en base al calor que podemos sudar o también al trabajo que podemos llegar a realizar. Entonces, de alguna manera la energía interna es la sumatoria de todas las energías que tiene un sistema. Desde el punto de vista un poco más químico, si se quiere decir, la energía interna está relacionada con la energía electrónica, con la energía de traslación, con la energía de vibración y también con la energía rotacional. Y el cambio de energía interna, o sea, los cambios que puede haber, no lo vamos a poder medir, digamos, la energía interna no se puede medir de forma absoluta, pero sí podemos medir sus variaciones. Y esas variaciones las podemos ver en base al calor del sistema que puede recibir o que el sistema puede entregar, o al trabajo que pueden hacer sobre el sistema o que el sistema puede realizar. Teniendo en cuenta esta situación y llevándolo a la química, uno puede analizar lo que se llama los calores de reacción, ¿sí? Y de alguna manera, a partir de cómo se hacen cómo sean las condiciones de operación de estas reacciones químicas, uno puede pensar si podemos medir bajo esas condiciones cambio de energía interna o lo que se conoce el cambio de calor asociado cuando la presión se mantiene constante. Entonces, las reacciones químicas las podemos realizar o bien a volumen constante, en este caso lo que se va a utilizar es un reactor que tiene paredes rígidas y que está cerrado herméticamente. Debido a esta situación, como no hay cambio, el volumen se mantiene constante, en estas condiciones uno puede decir que el sistema no va a poder realizar trabajo y el calor desprendido o absorbido en este sistema va a ser exactamente igual al cambio de energía interna. Entonces, esto es una condición de laboratorio que nos permite analizar el cambio de energía interna de un sistema. ¿Qué sucede ahora? Bueno, si nosotros estamos trabajando no a volumen constante, sino que estamos trabajando a presión constante, que es de alguna manera una de las condiciones que generalmente utilizamos o que se utiliza en la vida profesional, fíjense en que bajo estas condiciones el calor involucrado, absorbido, perdido, es lo que se conoce como cambio de entalpía. Y bueno, justamente lo que les decía, este calor involucrado es uno de los más importantes desde el punto de vista de la ingeniería y también de la especialidad que ustedes persiguen. Bien, dentro de esto de estos calores de reacción, y ya habiendo definido que la reacción la vamos a mantener constante, de alguna manera en este proceso, nosotros podemos recordar el concepto de entalpía estándar de formación. El concepto de entalpía estándar de formación es el calor generalmente involucrado cuando se forma un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. ¿Y qué significa el estado estándar de una determinada sustancia? Bueno, hacemos referencia cuando estamos hablando del estado más estable a una presión atmosférica de un bar, que relativamente es aproximadamente una atmósfera, y que vamos a considerar en la mayoría de los casos como 25 grados centígrados. Es importante remarcar que el estado estándar está definido solamente a partir de la condición de la presión. Nosotros también hacemos referencia a 25 grados porque es como está tabulado, pero por ejemplo, una condición normal de presión y temperatura que es 0 grados y una atmósfera de presión también es una condición estándar, solamente que estamos definiendo un determinado valor de temperatura. Bueno, entonces lo que les comentaba recién, esta entalpía estándar de formación para una determinada sustancia, en realidad generalmente para un determinado compuesto, es el calor involucrado cuando se forma un molde de su compuesto a partir de sus elementos, todos en estado estándar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono es de menos 393,5 kJ por mol. ¿Y cómo se dio esto? Bueno, a partir de la reacción de el carbono grafito en estado sólido y el oxígeno en estados gaseosos, que son justamente los estados elementales del carbono y del oxígeno. La combinación de los mismos lleva a la formación del dióxido de carbono.
¿Qué pasa si ahora uno quiere considerar la entalpía estándar ya no de formación, sino de una reacción? Lo único que tiene que hacer es aplicar la ley de Hess. En este caso, cuando aplicamos la ley de Hess, fíjense que para considerarlo, y siempre en condiciones estándar, va a ser que la sumatoria de los delta H de formación de los productos que uno quiera obtener multiplicado por su coeficiente estequiométrico, a lo cual le vamos a sustraer la sumatoria de que de los coeficientes de los delta H de formación de los reactantes, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Entonces, de nuevo, esto es como un repaso para que ustedes recuerden definiciones, que es una entalpía estándar de formación, que es una entalpía estándar de reacción. Hasta el momento solamente hemos indicado cuál es el calor que puede estar involucrado en una reacción química, pero nada nos da información con respecto a si eso va a ser espontáneo o no, es decir, si va a ocurrir sin que ningún agente externo lo provoque o que sin la necesidad de que nosotros tengamos que forzar el sistema para que una reacción química vaya a ocurrir. Algo que uno tiene que sí o sí remarcar es que los cambios espontáneos o aquellos que garantizan espontaneidad no necesariamente se dan de forma rápida. ¿Sí? Un proceso espontáneo, para que ustedes lo sepan, es, por ejemplo, si ustedes tienen una taza agua con azúcar, si ustedes se fijan, lo pueden dejar, a lo mejor en el momento no ve que se disuelva el azúcar, obviamente que pensando en una solución que no esté saturada. Si nosotros estamos en una condición que no está saturada, uno puede agregar el azúcar, puede pone azúcar, pone agua y puede ver que eso como que no se disuelve. Pero si uno le deja un tiempo, va a ver que ese sistema espontáneamente va a llevar a la solubilización. Todos sabemos que si queremos hacer que ese sistema sea más rápido, no lo estamos forzando del punto de vista espontáneo, sino que estamos haciendo que ocurra más rápido. Es tan simple como agarrar una cucharita y agitarlo a disolver. Bueno, entonces, fíjense, en este caso, para mostrarles, nosotros tenemos acá dos baloncitos, un baloncito que está cerrado y tenemos un gas en este recipiente que está, como si se quiere decir, comprimido. Si nosotros ahora abrimos las válvulas, fíjense que espontáneamente este gas va a tender a ocupar el otro recipiente que está vacío. Y es un proceso espontáneo, nadie lo tiene que soplar el gas, nadie tiene que forzarlo para tratar de ocupar todo el volumen que ahora le es disponible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede explicar esta direccionalidad? La puede explicar el primer principio de la termodinámica. No. ¿Por qué? Porque hay algo que nos estamos olvidando también para que podamos analizar esto. Es que los sistemas que actúan de forma espontánea, y es lo que ustedes ya han visto, tienden al aumento del caos en este caso. Llevan al caos, llevan consigo un aumento en el caos del sistema. Entonces, para definir este grado de desorden, uno tiene que hacer uso de la segunda ley de la termodinámica, que es la que nos habla de la entropía, y que la entropía no es nada más y nada menos que una medida del desorden o de lo aleatorio que es un sistema. Uno puede hacer una definición que en un sistema que de alguna manera ocurre espontáneamente, digamos, en un sistema aislado, ahora fíjense en que no hay intercambio ni de materia ni de energía con el medio ambiente, un sistema que es espontáneo va a llevar de alguna manera a un aumento de la entropía a medida que va ocurriendo. ¿Sí? La entropía, al igual que la entalpía, no lo dijimos, pero seguramente ustedes lo recuerdan, es una función de estado, es una propiedad extensiva y de alguna manera uno lo puede definir como el diferencial del calor reversible sobre T. Nosotros no vamos a ahondar en este concepto, es algo que ustedes van a abordar realmente en tercer año en termodinámica y van a tener mucha información para poder hacer ese análisis, pero se puede calcular la entropía siempre que uno aplique un camino reversible. Digamos, si uno quiere hacer un cálculo de entropía, puede aplicar un camino reversible y a partir de ahí poder calcular la entropía de un determinado sistema. Lo que sí nosotros podemos llegar a decir que a diferencia de la entropía se puede medir de forma absoluta. En el caso de la entalpía, y un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que es la energía libre de Gibbs,
Ninguno de esos dos se pueden determinar de forma absoluta, siempre es de forma indirecta y partiendo de algunas premisas que uno define, como por ejemplo que la entalpía de formación de los elementos más estables va a ser de cero y también la energía de libre de Gibbs. Pero en el caso de la entropía, fíjense que la entropía, si ustedes se fijan en tablas, se puede determinar de forma absoluta y no dice delta S, sino que dice, directamente dice tiene la unidad S, digamos, su símbolo S como tal. Las unidades son de Joule sobre Kelvin, a diferencia de los otros que generalmente son kilojoule. Algo que uno tiene que considerar es que en todo proceso que es irreversible hay un aumento de la entropía del universo, por lo tanto, si ustedes se fijan, en un proceso que es irreversible, la entropía del universo, que tiene las contribuciones de la entropía del sistema y del entorno, tiene que ser mayor a cero, y eso se utiliza como criterio de espontaneidad, y también se sabe que en aquellos sistemas que alcanzan el equilibrio, que uno puede decir que, que son reversibles, uno dice que en este caso la entropía del universo es igual a cero. En un equilibrio, uno que puede llegar a decir que la entropía del sistema tiene el signo contrario a la entropía del entorno o viceversa. Pero ¿qué sucede? Muchas veces es difícil utilizar a este criterio para definir la espontaneidad de un proceso. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué es el universo? Nuestro sistema nosotros lo podemos llegar a controlar. Por ejemplo, puede ser un vaso de precipitado donde estamos mezclando ácido sulfúrico o que, por ejemplo, para una persona, para un sistema que está siendo apagado de cal, puede llegar a ser su sistema óxido de calcio más agua. ¿Pero qué es el entorno? Bueno, el entorno es todo lo que está rodeando y muchas veces no es tan fácil de definir cuál es el entorno. Entonces, los químicos, siempre apelando a simplificar algunas situaciones, lo que hemos tratado es de buscar un criterio de espontaneidad que solamente dependa de las propiedades del sistema, que es de alguna manera lo que uno puede llegar a controlar. Entonces, trabajando bajo dos condiciones que generalmente tratamos de mantener, que son presión y temperatura constante, uno puede hacer una conversión que nos lleve a la siguiente situación. Nosotros sabemos que el calor del sistema, si está a presión constante, va a ser igual a ¿qué? Al delta H del sistema, y que de alguna manera el calor que gana el sistema, el calor, digamos, que pierde el sistema, lo gana el entorno o viceversa. Entonces, de alguna manera uno puede llegar a decir que el calor del entorno va a tener el signo contrario al del sistema. Nosotros de alguna manera podemos hacer esta conversión, el delta S del entorno va a ser igual al menos delta H del sistema sobre T, y si ahora nosotros a todo ello lo incorporamos dentro de la definición de criterio de espontaneidad, fíjense en que aparece esta ecuación donde menos T por el delta S del universo para nosotros ahora va a ser igual a, si ustedes de alguna manera lo consideran, va a ser igual al delta G del sistema, ¿sí? Entonces ahora vamos a generar una variable termodinámica que es función de estado también, pero que solamente va a depender de las propiedades del sistema. Pero bueno, solamente va a ser criterio de espontaneidad bajo estas dos condiciones. Fíjense, el calor tiene que ser medido a presión constante, por lo tanto una de las situaciones es a presión constante, y la temperatura también se tiene que mantener constante. Entonces, fíjense, el delta G del sistema va a ser criterio de espontaneidad cuando la temperatura y la presión del sistema o de lo que estemos valorando se mantengan constantes y sea menor a cero. Bien, de nuevo, algunas consideraciones que nosotros habíamos remarcado aquí. Criterio de espontaneidad solo a presión y temperatura constante, y tiene algunas consideraciones. Cuando el delta G es menor a cero, podemos decir que estamos ante la presencia de proceso espontáneo. Cuando es mayor a cero, el proceso no va a ser espontáneo, pero el inverso sí. Y bueno, ya sabemos que cuando el delta G es igual a cero, el proceso reversible es un proceso que se encuentra en equilibrio y por lo tanto es reversible. Bien, a temperatura y presión constante, el sentido de la espontaneidad se da siempre en el sentido donde disminuye la energía libre de Gibbs, que es justamente lo que nosotros estamos remarcando en este sentido.
Y también podemos de alguna manera calcular un delta G estándar, que es lo que nos infieren las tablas, porque las tablas están dadas en condiciones, están medidas en condiciones estándar, y a partir de ahí uno puede calcular, a partir de la relación del delta H estándar y del delta S estándar, el delta G estándar, o directamente lo podemos hacer el cálculo a partir de tabla. Pero obviamente que muchas veces nosotros en el laboratorio no nos encontramos en condiciones estándares. ¿Por qué? Porque generalmente no trabajamos a 298 grados, si bien podemos trabajar la presión a una atmósfera, muchas veces los sólidos no son puros, que es una condición para la estandaridad, para que estemos en condiciones estándar, y tampoco las soluciones son unomolar, pueden diferir de ese valor. Entonces tenemos que encontrar algo que nos permita alcanzar un equilibrio o que nos permita realmente hacer el cálculo del delta G, que es el criterio que vamos a utilizar como espontáneo. Entonces, para hacer una relación entre el delta G y el delta G estándar podemos utilizar esta ecuación donde tenemos que al delta G estándar sumarle un término que contiene la temperatura y el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Es lo que de alguna manera es una relación de masas donde vamos a tener en el numerador la presión y las concentraciones de los productos elevado a cada uno de sus coeficientes estequiométricos, dividido, si se quiere decir, la concentración o las presiones de los reactivos elevado a cada uno de sus coeficientes estequiométricos. El coeficiente de reacción tiene la misma expresión de que la constante de equilibrio, solamente que es en una condición que esté fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora cuando estamos en el equilibrio, el delta G es igual a 0, como lo dijimos anteriormente, y ahora el Q es igual a la constante de equilibrio. Bajo esas condiciones, que es algo que ustedes seguramente han utilizado, el delta G estándar lo pueden utilizar para calcular a partir del despeje matemático de la constante de equilibrio como tal. De nuevo, valores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el constante de equilibrio es mayor a 1, vamos a tener un delta G estándar negativo y eso me está indicando que el equilibrio se está posicionando sobre los productos. Cuando tenemos esta situación que la constante es igual a 1, el delta G es 0, se puede decir que tanto la formación de los reactivos como de los productos está favorecida de manera igualmente favorecida, y en el otro caso, en el otro extremo, ahora cuando nosotros tenemos una constante menor a 1, el delta G estándar nos va a dar negativo y nos vamos a encontrar que en esa condición se favorece la producción de reactivos con respecto a los productos, que uno podría esperar desde el punto de vista ingenieril, que no sería una condición que uno esperaría. Generalmente uno quiere buscar las condiciones, ya sea modificando o de alguna manera perturbándolo, y eso tiene que ver un poco Le Chatelier, bueno, buscar que justamente este equilibrio se desplace hacia la formación de los reactivos, perdón, hacia la formación de los productos, que es el interés que tenemos en todo proceso industrial. Bueno, en este caso lo que les quiero mostrar es justamente una situación donde el delta G es negativo. Fíjense que este es el G de los reactivos, esta es la energía libre de Gibbs de los reactivos, esta es la diferencia, esta es la energía libre de Gibbs de los productos. Cuando hacemos esta diferencia nos da un delta G negativo, y eso de alguna manera, fíjense que cuando va avanzando la reacción, el punto de equilibrio se encuentra más próximo hacia los productos que hacia los reactivos. Y eso nos está indicando justamente que la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. Bueno, ahora les propongo dos ejercicios que están de alguna manera en la guía, como para podemos dar una finalización a esta parte de la introducción, y veamos qué les parece. El ejercicio 1 dice: indique verdadero y falso. ¿La energía total siempre se conserva en las reacciones químicas? ¿Sí o no? Sí, por la primera ley. Exactamente, sí, la energía total de un sistema sí se conserva. Perfecto. ¿Un proceso espontáneo solo ocurre con un aumento de la entropía del sistema? No, profe, falso. Eso también es muy bien, eso es falso. Lo importante acá es que haya un aumento de ¿qué? De la entropía del universo. Eso es un criterio de espontaneidad como tal. Uno esperaría que se aumente la entropía del sistema. Podríamos llegar a pensar que
ese proceso podría ser espontáneo, pero fíjense que hay dos contribuciones, la contribución entálpica y la contribución entrópica. ¿Sí? La energía libre de Gibbs solo puede utilizarse como criterio de espontaneidad en procesos que ocurren a temperatura, a presión y temperatura constante. Verdadero. Verdadero, exactamente. Eso es criterio de esa manera. Si ustedes tienen un sistema donde se van a generar gases, por lo tanto, la presión empieza a incrementarse, no lo puedo utilizar como criterio de espontaneidad. Si ustedes tienen una reacción que de alguna manera la calientan, pero después, a medida que va ocurriendo el proceso, la misma se va enfriando y no se mantiene constante, tampoco lo podemos utilizar como criterio de espontaneidad. ¿El delta H para las reacciones espontáneas siempre es negativo? Falso. Falso. Hay, por ejemplo, procesos que son endotérmicos, que están favorecidos desde el punto de vista entrópicos, que llevan justamente a que ese proceso sea espontáneo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos si se quiere decir, cuando se fusiona el hielo. El proceso de fusión del hielo es un proceso que es espontáneo, pero ocurre ¿por qué? Porque si bien se toma energía, que es un proceso endotérmico, aumenta el desorden del sistema. ¿Las reacciones espontáneas ocurren siempre rápidamente? Falso. También es falso. Recuerden ustedes que por un lado es un proceso espontáneo y por otro lado es la cinética con la que va a ocurrir esa reacción. Bueno, y ahora les propongo que analicemos este ejercicio. ¿Sí? Dice, para la reacción de formación del dióxido de carbono a una dada temperatura y en condiciones estándar, eh, digamos, y en condiciones en las que el delta G es menos 42 kJ por mol, indique justificando si son verdaderos o falsos. A ver, ¿les parece que este sistema se encuentra en equilibrio? No, profe, porque el delta G es distinto de cero. Exactamente. Entonces, eso es falso, no se encuentra en equilibrio. ¿El dióxido de carbono se descompondrá espontáneamente? No, se formará espontáneamente. Excelente. Se forma espontáneamente. Entonces, si alguien les dice, les pregunta, ¿es el dióxido de carbono una especie termodinámicamente estable con respecto a sus elementos de formación? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no? Que Sí. sí. Exactamente. A ver, ¿el cambio de entropía del proceso es mucho mayor a cero? Me parece que no. ¿Es igual? ¿Es igual a cero? No, profe, puede ser que sea menor que cero, Podría ser. porque A ver, pasamos de 2. Pero pasás de estado sólido a gaseoso con el carbón, entonces aumenta el desorden. Pero Vamos. igual, Claro, pero hay un mol en los reactivos y un mol en los productos. A ver, vamos a hacer el análisis. Generalmente, para analizar la entropía, nosotros nos tenemos, y sobre todo si estamos evaluando el sistema, tenemos que hacer referencia a los estados de agregación de reactivos y productos, y eso nos va a dar mucha información. En el caso de los reactivos, tenemos un estado ordenado, que es el estado sólido, tenemos un mol de un estado gaseoso, que es desordenado, y en los productos estamos obteniendo un mol de una especie que está en estado gaseoso. Entonces, de alguna manera, partimos de un sistema que está desordenado, pero llegamos también a un producto que está desordenado y más o menos en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos un mol de cada una de estas especies. Entonces, cuando hacemos la diferencia de delta S, uno podría llegar a decir que es aproximadamente cero, ¿sí? O no muy distinta de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que no podemos decir en este caso es que realmente el cambio de entropía es mucho mayor a cero, como diciendo que aumenta el desorden. En este caso, aproximadamente el desorden, si se quiere decir, se conserva, o el delta S es aproximadamente cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso,
pensemos en esto, ¿la reacción es endotérmica? No, es exotérmica. Falso. Eso es falso. Fíjense, ustedes tienen que tener presente siempre, el delta G es, de alguna manera tiene dos variables que son de relevancia, el delta H y el delta S. Entonces, para que el delta G sea negativo, uno tiene que pensar lo siguiente, ¿cómo voy a lograr que el delta G sea negativo? Bueno, o porque el delta H sea negativo, o porque menos T por delta S sea negativo. Para que menos T por delta S sea negativo, el delta S tiene que ser positivo. ¿Está? Entonces, ¿cuándo uno puede garantizar que un sistema va a ser espontáneo? Cuando esté termodinámicamente, o mejor dicho, entálpicamente favorecido, es decir, que el delta H sea negativo, o cuando esté entrópicamente favorecido. ¿Eso qué significa? Cuando el delta S sea positivo. Esto se le suele llamar como pseudo fuerzas impulsoras, porque no son fuerzas, no son vectores, pero uno dice, la entalpía es una pseudo fuerza impulsora de la espontaneidad del sistema y la entropía es la pseudo fuerza impulsora de la espontaneidad de este sistema. Si se dan juntos, sí significa que de alguna manera el delta, digamos, la espontaneidad de ese sistema está favorecido tanto del punto de vista entálpico como del punto de vista entrópico. Analizando este ejercicio en particular, nosotros podemos decir que la entalpía no juega un rol preponderante en la espontaneidad. Entonces, si no lo juega la entalpía, sí lo tiene que jugar ¿quién? Perdón, si no lo juega la entropía, ¿quién lo tiene que jugar, sí o sí? Entalpía. La entalpía, exactamente, y por eso, en este caso, la entalpía tiene que ser negativa, por lo tanto, la reacción debe ser exotérmica. Bueno, y ahora les propongo lo siguiente. Esto es una reacción, le dice, una reacción X. Dada la siguiente reacción exotérmica, ¿sí? Que ocurre a 25 grados centígrados y presión atmosférica, les pide que indiquen los signos de delta H, delta S del sistema, delta G y delta S del universo, pero sin hacer ningún tipo de cálculo, ¿sí? Y de alguna manera ustedes tienen que inferir si esa reacción va a ser espontánea o no. Entonces, ¿qué me pueden llegar a decir? ¿Cómo es el signo del delta H? Negativo. 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 ¿Por qué negativo? Y porque me dice el enunciado que la reacción es exotérmica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el delta S del sistema. ¿Qué les parece? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Excelente, gente. Fíjense en que en este caso estoy teniendo un sistema al principio gaseoso, pero por 1 mol, y acá tenemos al final también un sistema gaseoso, pero en este caso se obtienen 2 moles. Entonces estoy de alguna manera aumentando el desorden al final de la reacción. Digamos, si yo analizo el estado final con respecto al estado inicial, hay un desorden en la misma. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el delta S del sistema va a ser positivo. Si el delta S del sistema es positivo, ¿yo qué puedo decir? Que de alguna manera este sistema está favorecido desde el punto de vista entrópico y también va a estar favorecido desde el punto de vista entálpico porque el signo es negativo. Entonces, ¿qué esperan ustedes de delta G? Negativo. Negativo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Cómo va a ser la reacción? Espontáneo. Espontánea. Espontánea, perfecto. Entonces, teniendo esas consideraciones, ¿cómo puedo pensar que va a ser el delta S del universo? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué la duda? Es positivo, profe, por la Es- segunda ley. Bueno, Exactamente. Es positivo, gente. Es positivo. Recuerden que en todo proceso que es espontáneo se lleva, digamos, ocurre siempre cuando el delta S del universo también aumente. Muy bien. Y acá, bueno, ustedes tienen una pequeña reacción para que después consideren si el formaldehído va a ser estable o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, para hacer eso, para saber si una especie va a ser estable o no una determinada, lo primero que yo tendría que hacer es calcular el delta G de la reacción. Si el delta G de la reacción es negativo, ¿eso qué me está indicando? Que de alguna manera esta reacción tiene tendencia a ¿qué?
a ocurrir. Fíjense que ese es el valor que me está ocurriendo. En este caso, el delta G de la reacción es negativo. Entonces me está indicando que de alguna manera esta reacción tiene tendencia a ocurrir. Si esa reacción tiene tendencia a ocurrir, ¿qué me significa? ¿Que este reactivo va a ser estable o no? No. No, exactamente. Y eso es a lo que tenemos que concluir. Que en estas condiciones el formaldehído en estado gaseoso no va a ser estable.